Bendiciones para todos mis queridos hermanos y amigos. En el día de hoy vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Este es el estudio número 3 de las bendiciones de Dios. ¿Son las bendiciones de Dios en nuestras vidas o son las bendiciones del mundo? Y a este número 3 lo voy a titular ¿Cuál es el secreto de caminar en bendición? ¿Cuál es el secreto de caminar en bendición? El secreto es, mis queridos hermanos, el pacto. Caminar con Dios en el pacto de la gracia es el secreto para recibir cualquier bendición del Padre de las luces. Esto quiere decir que estamos sirviendo a Cristo, estamos viviendo para Él, estamos consagrados a Él, estamos agradándole en todo a Él. Si estamos en el pacto, esto significa que nuestra fe está realmente en su Hijo y en la obra del Calvario. Esto es caminar en el pacto de la gracia. Ni usted ni yo caminamos en la ley de Moisés. La ley es un pacto antiguo. El pacto ahora es el Nuevo Testamento. Es la dispensación de la gracia. El pacto es Cristo y su sacrificio. El pacto es lo que Cristo realizó allí en la cruz. Usted vive, respira, ve, oye, siente y habla en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya usted no vive, sino que Cristo vive en usted. Esto es estar en Jesucristo, estar viviendo en el nuevo pacto de la gracia. Todos aquellos que se aferran a vivir en el pacto de la ley están bajo maldición. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice así: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Y en la Nueva Versión Viviente dice: los que se aferran a la ley para salvarse están bajo la maldición de Dios. Todos los creyentes, todos los que creen en Dios, pero no creen en Cristo ni en el sacrificio de la cruz, están bajo maldición y se perderán si siguen aferrados al Antiguo Testamento, si siguen aferrados a la ley de Moisés para poder ser salvos. Entiendan que la vida eterna solo se encuentra en Jesucristo y nadie más. Esto quiere decir que todas las religiones del mundo son falsas, no salvan ni bendicen a nadie. Esto quiere decir que aún el judaísmo, que en su tiempo tuvo gloria,
En su tiempo fue el camino y la vida. Dejó de funcionar porque la mayoría creyeron no conforme a la ciencia de Dios, sino a la ciencia de ellos mismos. Cuando un creyente se aferra en fe a Cristo y en la obra de la cruz, está bajo el pacto de la gracia. Y una vez que ese creyente cree en Jesús y la obra de la cruz, una vez que ese creyente cree en Jesucristo con todo su corazón, toda maldición es removida instantáneamente, porque el sacrificio de Cristo removió, el sacrificio de Cristo quitó toda maldición que había sobre todos los hombres, que había sobre esos que creyeron en Cristo Jesús. El que no ha aceptado a Jesucristo, el que no está viviendo para Jesucristo, el que no ha aceptado el pacto de la gracia, todavía sigue bajo maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 3 dice, 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él nos redimió en la cruz. La sentencia de muerte que estaba sobre nosotros por no cumplir la ley de Dios fue paga por Cristo. Así que no crea toda esa basura de la que predican ciertos apóstoles que dicen que sobre usted hay una maldición. Todo eso es basura. Desde el momento que usted acepta a Cristo, toda maldición es quitada. Para los hijos de Dios no hay maldición. La maldición es para aquellos que rechazan a Jesucristo. Esto quiero dejarlo bien claro en la introducción de este tema. ¿Por qué Cristo, o más bien podemos decir, para qué Dios nos redimió? Vamos a leerlo en Gálatas capítulo 3, versículo 14. Dice, Cristo nos redimió a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Para qué Dios nos redimió? Como dice la Escritura, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? La justificación por fe alcanzase a los gentiles. Lo que Jesús hizo en la cruz, por medio de eso, a nosotros creer en eso, somos justificados por la fe. Tanto el judío como el gentil es justificado por lo que Jesús hizo en la cruz cuando nuestra fe está ahí. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En la cruz todo pecado fue expiado y canceló la deuda del pecado del creyente, haciendo posible para el Espíritu Santo entre en la vida del creyente y more allí por siempre. Miren, hermano, note algo poderoso en este versículo.
Dice la bendición de Abraham. La bendición de Abraham solo viene para aquellos que están en Cristo Jesús, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo. La bendición de Abraham solo viene para aquellos que están en Jesucristo. Fuera de Cristo no hay bendición de Abraham para nadie. Algunos dicen, hermano, ¿cuál es la bendición de Abraham? Número 1, como dice el versículo, la justificación por fe. Y número 2, para que podamos recibir el Espíritu Santo. Ser justificados es el regalo, es el don, es el milagro más maravilloso que un ser humano pueda recibir, ser justificados por Dios y recibir el Espíritu Santo. Es el don más maravilloso que alguien pueda recibir. Estas dos bendiciones poderosas vienen a través de Jesucristo y a través de la fe en Jesucristo. Cristo es el agente directo que bautiza a sus seguidores con el Espíritu Santo. Si no aceptamos a Jesús y su obra, no hay justificación, no hay Espíritu Santo. Y aquel que no ha sido sellado con el Espíritu Santo no pertenece a Dios. Queridos hermanos, todas las bendiciones, aún el Espíritu Santo, vienen a través de la redención y la expiación que Jesucristo realizó en la cruz. Con su propio cuerpo, con su propia sangre. Entonces, podemos aprender que Cristo nos compró para sacarnos de la maldición de la ley. Y eso lo podemos aprender en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20, que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no estamos esclavizados más a la ley, vendidos como esclavos a la ley y a su pena de muerte. Cristo nos ha liberado de todas estas cosas, haciéndose Él una maldición en lugar de nosotros. Él se hizo una expiación por nosotros. Cualquier cosa que se ofrecía por el pecado era considerada como que debía llevar el castigo por el pecado. Cristo llevó el castigo que nosotros merecíamos, lo llevó Él al ofrecerse en la cruz. Miren, hermanos, si la maldición, si usted se lee la Biblia, usted va a poder entender todo esto. Si la maldición incluía el pecado,
Entonces, la enfermedad, el dolor, los sufrimientos, la muerte y todos los efectos del pecado como parte de la misma y sus resultados, entonces todo esto fue expiado y quitado de nosotros en el plan de Dios. Aunque quiero hacer resaltar algo, aunque muchas veces en los planes de Dios puede que sea incluido algunas cosas como el dolor, la enfermedad y los sufrimientos, tanto física como espiritual. Y aquí no me estoy contradiciendo, aquí estoy enseñando sobre la voluntad de Dios, sobre la soberanía de Dios. En sus planes Él puede hacer como Él quiera. Miren, la vida de Cristo y la de los apóstoles apoya esto que estoy enseñando. Ellos tuvieron que sufrir y padecer por causa del reino de los cielos. Y a Pablo en una ocasión Jesucristo le dijo a uno de sus discípulos: yo le voy a enseñar a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, cuando estamos en el pacto, las bendiciones vendrán sin nosotros buscarlas, sin preocuparnos, sin trabajar duro, sin sentirnos inseguros. Todo en nuestras vidas se irá arreglando porque tenemos toda la ayuda de Dios. Nuestro Padre Todopoderoso es quien está formándonos y educándonos en las cuestiones del reino de Dios. Hay una escritura en Deuteronomio que usa mucho, que dice que te acuerdes de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Dios da el poder para hacer las riquezas. Así que no es pecaminoso hacer riquezas. El mal uso de las riquezas, el usarlas de forma contraria a la voluntad de Dios, es lo que constituye el pecado. Ahí es donde está el problema. Fue por eso que, por lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 6:11, vamos a la Biblia y vamos a leer esta palabra que está súper poderosa. 1 Timoteo 6:11, es por eso que él dijo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Los cristianos, según aquí dice Pablo, según aquí dice el Espíritu Santo, deben huir, deben escapar para librar su vida, porque ningún hombre está fuera del alcance de estas cosas. ¿Cuántos han sido arruinados por el amor al dinero? Muchas personas, muchos ministros, aún hombres de Dios, que lo han perdido todo
por el amor al dinero. Sí, han logrado el mundo, la fama, el poder, el billete en el banco, pero han perdido toda la vida de Dios. No hay nada de Dios en ellos. Y entonces el apóstol Pablo nos da una lista de 6 cosas que los cristianos deben seguir. Nos dice que 1, la justicia; 2, la piedad; 3, la fe; 4, el amor; 5, la paciencia; 6, la mansedumbre. En toda la Biblia no encuentro una sola cita que diga que debemos buscar las riquezas. El consejo del Espíritu Santo es que huyamos de la idea de querer enriquecerse. Ese es el consejo del Espíritu Santo. Sin embargo, la iglesia apóstata le enseña a la iglesia a buscar y a seguir las riquezas. ¿A quién le voy a creer? Yo le voy a creer a la palabra de Dios. ¿A quién usted le va a creer? ¿Al pastorcito carismático que tiene 3 pesos en el banco? ¿O a la palabra de Dios? ¿A quién le va a creer al pastorcito que le dice desde los púlpitos: yo quiero ser rico? ¡Ah! Y empiezan a gritar como gallinas. ¿Qué debemos hacer, hermanos, para multiplicar todo aquello que Dios nos da? ¿Debemos buscarlas, pelear por ellas o trabajar duro? No. Dios nos las dará. Dios nos dará todo aquello que nosotros necesitemos. Y a algunas personas les dará riquezas sin hacer nada. Excepto solo una cosa. Solo una cosa y una sola cosa. Debemos sembrar y plantar. La única cosa que usted debe hacer es sembrar y plantar. Miren, mis queridos hermanos, la gente puede hacer dinero trabajando duro, haciendo negocios, sacándole provecho a sus talentos y habilidades. La gente puede hacer mucho dinero robando, mintiendo, trasquilando, manipulando, haciendo trampas, fraude. Pero todo será sin la bendición de Dios. ¿Usted quiere dinero? ¿Usted quiere prosperidad? Ahí está el mundo. Salga y el mundo le dará muchas riquezas. Recuerde, el mundo es una selva llena de animales feroces. Puede sobrevivir o puede morir en el intento. Pero con Dios será diferente, porque será Dios quien nos esté bendiciendo y no el mundo. Esto hay que tenerlo claro en nuestras vidas. Así que cuando Dios nos da el poder para hacer las riquezas,
¿qué usted debe hacer y qué yo debo hacer? Sembrar y plantar. Sin sembrar no se recibe, sin plantar no hay fruto. Y Dios quiere bendecirnos con su verdadera riqueza, que no añade tristeza, ni dolor, ni destrucción. Miren, hermanos, usted es un privilegiado al estar escuchando este estudio que yo les estoy dando, porque no hay muchos estudios de estos allá afuera, porque muchos se inclinan hacia un lado de la balanza y otros al otro lado, y entonces la palabra de Dios queda nula. Yo le estoy hablando directamente de lo que enseña la palabra de Dios con un balance genuino de las Escrituras. Desde el momento que obedecemos y sembramos, le damos a Dios el medio para bendecirnos. Cuando sembramos, le damos acceso a Dios para bendecirnos. Así que está claro por las Escrituras que para recibir debemos sembrar, debemos plantar, porque sin sembrar no podemos recibir. Sembrar es la llave para recibir los tesoros de los cielos. Plantar es la llave para las riquezas genuinas que vienen de Dios. Gloria sea su nombre. Yo quiero las riquezas de Dios. ¿Sabían ustedes, hermanos, que nosotros, que ustedes, que el creyente, que el cristiano puede prestarle a Dios? Miren, vayamos a Proverbios 19:7. Pasaje conocido por todos. 19:17. Dice: el que se compadece del pobre, a Jehová presta, y lo que ha dado, él, Dios, se lo volverá a pagar. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. En la Nueva Traducción Viviente dice: si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y Él te lo pagará. Y en la nueva versión, nueva versión de vida, dice: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Y el comentario de Dake dice: un gran privilegio en la vida es tener la oportunidad de prestarle al Señor. Y sin embargo, son pocos los que la aprovechan. En todo lugar y en todo tiempo siempre hay gente pobre. Así que la oportunidad está presente en cualquier lugar y en todo tiempo. Piénselo, sigue diciendo Dake. Dios mismo se constituye en deudor de todo lo que se le da a los pobres. Cuando va usted, y él hace una pregunta, dice: ¿cuándo va usted a anticiparse a Dios en este asunto? Dios se lo devolverá, porque Él jamás ha dejado de hacerlo. Y entonces él cita Mateo 10:42, que dice así. Oh, poderosa palabra de Dios. Dice: y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo,
De cierto os digo que no perderá su recompensa. 16:27, él añade y dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ves? Dios es bueno, y como dice el dicho, y bueno todo el tiempo. Yo les voy a enseñar a ustedes una ley infalible que no falla, que fue enseñada por Jesús, Salomón y el rey David. Y tengo varias citas bíblicas para esto, pero solo les voy a dar una, la que enseñó el Señor Jesucristo, que está en Lucas 6:38, la que enseñó Salomón, Eclesiastés 11:1, Proverbios 11, 24, 25, 19, 17, 22, 9, y después Rey David en el Salmo 18, 25, en el 41 del 1 al 2. Pero yo quiero concentrarme en la que dio nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en Lucas capítulo 6, versículo 38, que dice así: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que midieres, se os volverá a medir. Esto está poderoso. Da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Da y se os dará. Hermanos, dar es el sistema de la economía de Dios. No solamente se refiere a dar dinero, sino también misericordia, gracia, amor, ayuda, etc. Se nos dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Esto es una promesa. Esto es una promesa, esto lo dijo Cristo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto es una ley de Dios que todos tenemos que tomar con seriedad. En el sistema del mundo, usted para ganar dinero tiene que trabajar, negociar, invertir, etc. Pero nada de eso le garantiza que usted va a recibir abundancia. Porque en el sistema del mundo usted lo puede perder todo. De hecho, diariamente en los Estados Unidos hay cientos y miles de personas ganando mucho y otros perdiendo mucho. Usted puede perder su trabajo, puede hacer un mal negocio, le pueden robar, la inversión puede que se pierda, la economía mundial puede que fracase, puede surgir, puede que usted contraiga una enfermedad y que lo imposibiliten trabajar. O sea que en la economía de Dios, en la economía del mundo, las cosas pueden salir mal, pueden arruinarnos. Hay 1000 razones por las cuales la economía puede fracasar en el sistema del mundo, pero no así en la economía de Dios. Los otros días estaba leyendo la historia de cuando la bolsa de valores cayó totalmente y hubo una crisis.
total en los Estados Unidos y después se extendió a Europa. Duró como 10 años. Un desastre tremendo donde casi todo el mundo lo perdió todo. La gente perdieron el ahorro de toda su vida. Los negocios fueron a piques y algunos se tiraban desde los edificios hacia abajo, no aceptando que se habían quebrado financieramente. Pero en la economía de Dios nunca hay inflación, nunca hay caída, nunca hay desastres. Y el sistema de la economía de Dios, vuelvo y lo repito, es sembrando y plantando. Cuando usted hace esto, usted está invirtiendo en el reino de los cielos. Es como si usted estuviera invirtiendo en la bolsa de valores, pero en este caso en el reino de los cielos. Y la Biblia nos enseña que es un reino inconmovible, eterno. Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia, por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Usted está invirtiendo en un reino que no puede ser removido. Un reino eterno, un reino sólido, una economía sólida. El verdadero cristiano pasa a través de la vida como dador. Y eso lo hace feliz porque dar es el sistema de Dios, queridos hermanos. Para ser un economista en el mundo hay que estudiar y pasar una carrera. Para poder dar consejos económicos, usted debe tener un diploma de economía. La economía es difícil, es un mundo de secretos y aún los expertos fallan y fracasan. Porque el sistema del mundo no es seguro, es incierto y puede fracasar. De hecho, ha pasado muchas veces. Pero el sistema de Dios es simple. Dios nos asegura que sembrando y plantando tendremos cosechas. No es que quizás, a lo mejor, no. Dios dice que el que siembra obtendrá una cosecha. El que da se le dará. Y estará acumulando tesoros en el reino de Dios. Esto es maravilloso y esto es poderoso. El problema está que no lo creemos porque estamos muy involucrados en el mundo. Nuestra mente está saturada por el sistema del mundo y no creemos que esto sea tan fácil como lo presenta la Biblia. Mateo 6, 19-21. Dice así la palabra de Dios. Oh, poderoso Jesucristo, bendito sea tu nombre. Mateo 6, de 19-21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. 20. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En la tierra
hacemos dinero, pero los tesoros los hacemos en el cielo. ¿Y cómo se hacen tesoros en el cielo? Lucas 12:33 nos da la respuesta. Dice, esto está maravilloso. Lucas 12:33, mire lo que dice. Gloria a Jesús. Vended lo que poseéis y da limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en el cielo que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla corrompe. Ahora, esto hay que interpretarlo de la manera correcta. Aquí no dice, vende todo lo que tienes, porque entonces te vas a quedar sin nada y quizás pases trabajo por un tiempo. Aquí lo que está diciendo, vended lo que poseéis, hagan negocios y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Hacemos tesoros dando a los necesitados y a la obra de Dios. Así es que hacemos bolsas en los cielos que no envejecen, tesoros que no se agotan ni serán robados porque están asegurados en un reino que no hay ladrón que pueda entrar, que es un reino seguro, inconmovible. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Vamos a la Nueva Traducción Viviente. Y dice así. Mateo 2 dice. Mateo 2, Lucas 12. Dice. Qué poderosa palabra de Dios. Aleluya. Dice desde el 32. Dice. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujeran. El tesoro de ustedes estará seguro, ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. ¿Vieron qué poderoso está esto? En otras palabras, hagamos negocios para ayudar a los necesitados. Tendremos una cuenta de ahorro en los cielos llena de tesoros. El tesoro no es lo mismo que el dinero. Este tesoro no se pierde. Tenemos garantía de seguridad. Nadie podrá tocarlo, nadie se lo comerá, nadie lo destruirá, ni nada lo destruirá. Y el significado de tesoro en la Biblia es diferente al significado del mundo. Tesoro en la Biblia significa un almacén lleno de riquezas de todo tipo. Es un lugar donde guardamos y coleccionamos cosas preciosas. Es como si tuviéramos una cueva llena de todo tipo de tesoros, como joyas, oro, plata, dinero, vestidos costosos, muebles, etcétera, etcétera. El tesoro nuestro, cuando hacemos estas cosas, está en bolsas celestiales. Este es el sistema de Dios, dando, sembrando y plantando. Y de esa manera se nos dará lo que estamos ganando por la inversión que estamos haciendo. En las riquezas del mundo no hay nada seguro. Se pueden perder en un abrir y cerrar de ojos.
Así que cuando nosotros aquí en esta tierra aplicamos la economía de Dios, estamos atesorando tesoros en los cielos. Hay muchos que me dicen, cuando me escuchan hablar de estas cosas, dicen, hermano Calixto, yo necesito los tesoros aquí en la tierra. Necesito el dinero hoy. Miren, el tesoro en los cielos no significa que estarán allí sin poder ser utilizados. Lo que significa es que su tesoro está seguro y protegido por Dios. Y cuando Dios está protegiendo su economía, no se puede perder. Se estará ganando. Cuando usted invierte y le sale bien las cosas, pues usted gana dinero. En el reino de los cielos estará ganando. Y cada vez que usted en este mundo necesite, Dios le dará de todo aquello que usted necesite. Si siembra mucho, Dios le dará mucho. Dios nos dará todo lo que necesitemos, sea física o espiritualmente, de acuerdo con la sabiduría y el conocimiento de Dios. No que usted le diga, oh Señor, yo quiero todo ahora. Es como que su hijo venga ahora y le diga, yo quiero todo lo que me pertenece en lo que yo voy a heredar. Y el papá le dice, no, no te lo voy a dar. Yo te voy a ir poco a poco hasta el día que ya tú puedas manejar todas las cosas. ¿Entienden? Ahora bien, esto será así, como yo les estoy diciendo, solamente para aquellos que están en el pacto. Y para aquellos que lo están haciendo de una manera sincera, con los motivos correctos. Aquellos que lo están haciendo por amor, por el bien de la iglesia, por el bien del evangelio, por el bien de Jesucristo y el sacrificio, por el bien de la raza humana, por el bien de los pobres, por el bien de los necesitados. Déjenme abrir aquí un paréntesis. ¿Sabían ustedes, y me voy a involucrar, que muchos de los cristianos hoy día somos fariseos? ¿Sabe lo que significa el estilo de los fariseos? Predicar y enseñar y no hacer. Todo lo que sale por la boca nuestra, todo lo que estamos predicando, debemos cumplirlo y hacerlo. Porque de lo contrario somos fariseos, somos hipócritas. Cierro el paréntesis. Supongamos que usted tiene millones en el banco. Y en la mañana se levanta y usted dice, hoy voy a donar todo el dinero que tengo y lo voy a donar a una obra que sea benéfica, una obra que sea de Dios. ¿Se ha hecho usted alguna vez la pregunta, ¿qué hará Dios si hacemos algo así? Supongamos que usted lo dé todo y se quede sin un centavo. Lo dé todo. Miren, yo no puedo especular, pero una cosa sí les puedo decir. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Dios aumenta las riquezas para que se usen para su gloria y para el bienestar de los hombres. Dios es poderoso.
Entonces, ya después que yo les he enseñado esto, yo quiero llevarlo al versículo bíblico que habla sobre esto, que se encuentra en 2 de Corintios 9:6, que se lo conocen todos. 2 de Corintios 9:6, mire qué maravillosa palabra de Dios esta. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. La Nueva Traducción Viviente dice, recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Yo tengo una versión antigua, esta que está aquí. Esta Biblia aquí, esta Biblia, mira qué grande está esta Biblia. Es una versión bien antigua, mira que está rota. Tengo que llevarla para que la arreglen. Y esta versión dice, el que siembra con mezquindad cosechará. Y el que siembra en bendiciones, bendiciones recogerá. ¿Cuál es el significado de mezquindad? Una persona quien reduce excesivamente el gasto que debería hacer. Una persona que carece de principios éticos, acción o cosa tacaña o ruin. Cuando eres mezquino, el mezquino es más allá de lo económico, se califica como mezquino, no solamente en lo económico, sino en varias cosas de su vida. Se califica como mezquino a quien no tiene un corazón noble y carece de generosidad. Hay personas mezquinas que hacen lo posible para no dejarte progresar en el ámbito laboral. La soberbia hace que las personas se vuelvan mezquinas. Quieren ellos prosperar, pero que nadie prospere. Ellos quieren que los demás den, pero él no da. Juan Straubinger dijo, un alemán, en la administración de fondos, ofrendas y limosnas, el ministro de Dios debe cuidarse aún de la apariencia de enriquecerse a sí mismo. Fue por eso por lo que el apóstol Pablo delega en otros tales funciones. Y William dice, muchos campesinos tienen una cosecha pobre porque sembraron escasamente, y muchos cristianos sufren pobreza interior porque exteriormente sembraron escasamente. Sigue diciendo él, Dios ama al dador alegre, pero muy pocos lo creen. Al campesino sembrador, Dios le da un buen cultivo, suficiente para alimentarlo a él y a su familia. Y le provee semillas para la próxima temporada, para él, su familia y para ayudar a los necesitados y pobres. Esto es maravilloso. Yo no solamente aquí les estoy dando mi opinión, sino la opinión de hombres de Dios. Que muchos de ellos ya están muertos, pero que fueron ministros genuinos, seguidores del Señor Jesucristo. Entonces hay gente que no saben cuándo están dando mucho o cuándo están dando poco. ¿Cómo Dios mide si estamos dando poco o mucho? Miren, si un millonario da $1,000, muchos diríamos que dio mucho dinero, pero $1,000 no es mucho dinero para el millonario.
$1,000 es mucho para el que no tiene ese dinero o el que solo tiene ese dinero. La Biblia nos enseña a dar conforme a como hayamos prosperados y de acuerdo con lo que hemos decidido en el corazón. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero notemos algo aquí, hermano poderoso. Este versículo nos está diciendo sin tristeza. O porque nos estén obligando, por necesidad quiere decir que nos están obligando, porque Dios ama al dador alegre. Si usted va a dar una ofrenda y usted lo está haciendo tristemente o porque lo están presionando, no lo haga. Deje pasar ese momento y espere el momento adecuado y dígale: Dios, alegra mi corazón, transforma mi vida para que sea un dador alegre. Que salga espontáneamente de mí. ¿Qué significa todo esto? La Nueva Traducción Viviente lo explica más detalladamente y dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y si lo estamos haciendo de mala gana y con presión, no estamos alegres. Yo decido cuánto dar, no el predicador. Y lo hago de buena gana, sin presión, contento, porque a Dios le agrada que lo dé con alegría. Si usted le va a dar a la obra de Dios con tristeza, con presión del predicador, o se entristece por lo que va a dar, entonces no lo haga, porque Dios dice que a Él le agrada que lo demos con alegría. Gloria sea su nombre, hoy, mañana y siempre. Gracias, Señor, por enseñarle a tu pueblo esta maravillosa palabra. Miren, usted es quien decide en su corazón cuánto dar. Dice la Biblia en Lucas 21, del 1 al 4, una historia maravillosa que quiero compartirlo con todos ustedes. Dice: y levantando la vista, el Señor Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también una viuda pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos, de lo que les sobra, echaron para las ofrendas de Dios, pero esta de su pobreza echó el sustento que tenía. Esto está poderoso. En esta historia, nuestro Señor se encontraba en la parte del templo donde estaba abierta a las mujeres judías. Ahí se hallaba el arca del tesoro con 13 cajas en la pared, donde la gente echaba sus ofrendas. Y los ricos hacían una demostración ostentosa de sus ofrendas, deseando impresionar a la gente por la cantidad que daban. Pero el Señor Jesucristo vio a una viuda pobre echar solamente 2 centavos. En el dinero de hoy día equivale a algo menos que $1. Era la moneda de cobre más pequeña, cerca de la 1/5 parte de 1 centavo. Imagínense usted. No era nada. Con eso no se podía hacer nada. Pero aquí el Señor demuestra
nos demuestra un nuevo concepto de ofrendar. El término viuda pobre quiere decir que trabajaba arduamente para ganar lo poco que tenía. Estos ricos tenían mucho y les sobraba, y eso constituía una ofrenda pequeña, por lo menos a los ojos de Dios. Hermanos, Dios sabe si estamos dando ofrendas grandes o ofrendas pequeñas. Dios conoce. Entonces la viuda, aunque ofrendó muy poco, fue la más grande de todas las demás en comparación a los ricos, porque ella lo dio todo lo que poseía, se quedó sin dinero para ella. Hermanos, Dios juzga nuestras ofrendas tomando en cuenta muchos factores, muy en especial el motivo. Y el motivo del corazón de ella era alabar a Dios. Y Jesucristo estaba observando todo esto. Miren, el requisito del Evangelio es que uno abandone todo y que de todo aún la vida si es necesario. Si damos poco al Señor, Él bendecirá poco. Si damos abundantemente, Él bendecirá abundantemente. Es la promesa del Señor. Y en este capítulo está hablando de dinero. En el versículo 8 de 2 de Corintios 9 dice del por qué podemos recibir cuando sembramos. Vamos a leerlo. 2 de Corintios 9, 8. Aquí dice, ¿por qué cuando sembramos podemos recibir? Miren. Y poderoso es Dios. Ahí está la respuesta. ¿Por qué cuando sembramos podemos recibir? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia aquí quiere decir todo lo que se necesite. A fin de que, teniendo siempre toda suficiencia en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Aquí está el por qué podemos recibir. Aquí es donde está la clave. Dios es todopoderoso para hacer que abunde. Dios nos dará gracia mental, física, económica y espiritual. Este versículo dice, para que abunde toda gracia, o sea, todo lo que necesitemos. Hermanos, Dios, dice la Biblia, que no es injusto. Si usted y yo damos a su obra desinteresadamente, es justo que Dios nos bendiga. El texto dice, y poderoso es Dios. O sea que Dios es capaz de hacerlo. Dios es capaz de darte mucho más de lo que tenemos. Dios es capaz de liberarnos. Dios es capaz de levantar hijos de las piedras. Dios es capaz de destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Dios es capaz de injertarnos en lo que sea. Dios es capaz de mantenernos firmes. Dios es capaz de hacer que abunde toda gracia. Dios es capaz de sujetar todas las cosas. Dios es capaz de guardar a todo el que cree y confía.
Dios es capaz de socorrer al que es tentado, liberar de la muerte y salvar a cualquiera perpetuamente. Porque Dios es poderoso. Y poderoso es Dios, como dice Pablo. Alabado sea su nombre. Yo me imagino viéndolo escribiendo esto y después dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, todo lo que necesitemos. Gloria a Dios. Dios es todopoderoso. Poderoso es Dios para que abunde en mi vida todo lo que yo necesite. Alabado sea Jesús. ¿Qué es dar desinteresadamente? Que usted lo hace por amor y no por conseguir algo a cambio. Es una madre que le da comida a sus hijos por amor. Y así quiere Dios que demos por amor a su reino, por amor a Él, amor al Evangelio, amor a Cristo, amor a cumplir y hacer lo que dice su palabra. Eso es honrar a Dios. ¿Para qué Dios hace que abunde toda gracia en nosotros? O sea, ¿para qué Dios hace que abunden todas las cosas en nosotros? Para el bien nuestro, el de los demás, el avance del Evangelio y para todo tipo de obra buena. Y entonces, para poner más fuerza a esta declaración, para que no haya duda de que esto será así, el Espíritu Santo dice ahí mismo en 2 Corintios 9, del 9 al 11, dice, escuche bien esto, dice, después que dice que poderoso es Dios, dice el 9, como está escrito, esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que enriquecidos en todo abundéis en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros agradecimiento a Dios. Esto está poderoso. Si usted pone atención a este versículo 10 y el 11, aquí nos da 6 acciones de Dios sobre los que siembran. Poderosa palabra de Dios. O sea que mientras yo estoy sembrando y plantando, hay 6 acciones que se desatan sobre nuestra vida, que dice, es Dios quien da semilla al que siembra, no es el mundo. Es Dios quien da pan al que come. Es Dios quien provee y multiplica nuestra sementera, más semillas. Tendremos un buen cultivo. Es Dios quien aumenta los frutos de nuestras justicias, buenas obras, para que estemos enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Seremos generosos. Y todo esto va a producir acción de gracias a Dios por aquellos que las reciben. Los demás le darán gracias y alabanzas a Dios por nuestras acciones. Yo quiero ser bendecido por Dios y no por el mundo. Aquí es Dios quien hace todo esto. No es el mundo, es el poder de Dios que hace todo esto. O sea que dar, sembrar y ayudar es un buen negocio. Y esto cuando tenemos los motivos correctos. Fíjense que yo siempre hablo de los motivos correctos. Entienda algo, por favor. Cuando la Biblia aquí dice, como está escrito, es una declaración poderosa. Porque en los tiempos de Pablo, si estaba escrito en las Escrituras, era suficiente para aceptarlo.
Era como ponerle el cuño a un documento, ya que todo el pueblo de Dios sabía que las Escrituras eran la palabra de Dios. Pero hoy día gran parte de los creyentes no tienen esta convicción. Esto que está escrito, que Pablo mencionó, él lo tomó del Salmo 112. Es una promesa poderosa de Dios para su pueblo. Y Pablo se lo dijo a los corintios. Las promesas de Dios se aplican para todos aquellos que creen. Esta escritura nos promete que Dios va a suplir a los que siembran el pan tanto físico como el espiritual. Esta escritura promete que Dios va a multiplicar nuestra cosecha. Dios es quien da la semilla al que siembra. Y Dios es quien lo multiplica y lo hace milagrosamente, sobrenaturalmente. Dios no necesita del mundo para bendecirnos. Él lo hace poderosamente, milagrosamente, sobrenaturalmente. Alabado sea Dios. Ven, no somos nosotros, no es el mundo, es Dios quien lo hace y Él tiene suficientes métodos de cómo hacerlos que nos dejarán asustados y espantados del poder maravilloso de Dios. Yo recuerdo que leí un testimonio de un pastor que le daba mucha pena, mucha vergüenza pedirle dinero para mantener a la iglesia. Y estaban pasando por un tiempo de economía muy difícil. Y este pastor se sometió a Dios y le dijo a Dios, mira Dios, yo no le voy a pedir dinero a la gente. Yo espero que tú, el dinero que ellos pongan ahí, tú sobrenaturalmente lo multipliques o hagas cualquier otra cosa para poder cubrir los gastos este mes y nos alcance para los próximos meses. Y ahí todos los días y ya no pasaba nada. Y al último día, cuando ya había que pagar, de momento, después que la iglesia se levantó a dar la ofrenda, sobró dinero no solamente para ese mes, sino para 6 meses después. Hermanos, dar a la obra de Dios es un fruto de justicia, a no ser que se haga por codicia. Las bendiciones de Dios incluyen todo en cuanto a la vida y a la santidad. Miren, si usted se considera una persona pobre, escrito está que Dios dio a los pobres. Lo primero que Dios nos ha dado es Jesucristo. Y la mayoría de los pobres son ricos en fe, dice Santiago. En Jesucristo usted está completo. El pobre con Cristo es rico y el rico sin Cristo es pobre. ¿Entienden? En el Salmo 112, ya estoy por terminar, pero quiero enseñarle esta poderosa palabra. Porque si no se lo enseño, no estaría satisfecho con el mensaje. 112, del 1 al 4, dice, miren lo que sucede cuando un hombre realmente es bendecido por el Señor en todas las áreas. El mundo no hace esto. Las riquezas del mundo no hacen esto sobre un hombre de Dios. Esto solamente, lo que vamos a leer, lo puede hacer Dios cuando realmente es bendecido este hombre. Miren, del 1 al 4. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre.
y en las tinieblas resplandece luz a los rectos. Él es clemente, misericordioso y justo. Aquí describe a un hombre que verdaderamente ha sido bendecido por Dios. Y en el versículo 9, ahí dice algo poderoso. Dice que este hombre que ha sido bendecido por Dios, esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, su cuerno será ensalzado en gloria. Este hombre sembró, plantó, dio su dinero. Así que la verdadera riqueza viene del Señor. Y todo lo que debemos hacer no es trabajar gastándonos donde no tenemos vida, sino sembrar, plantar en el reino de Dios, ayudar a los pobres, a las viudas, a los necesitados, especialmente a los de la familia de la fe. Y Jesús nos dio un gran secreto que todos se lo conocen. Mateo 6:33, vamos a ampliar sobre esta escritura. Mateo 6:33, ya vamos a terminar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. En este versículo, Él está diciendo, planten, siembren en el reino. Que el reino sea la prioridad de ustedes. Que el reino sea lo máximo que ustedes desean. Que el reino sea su vida. Vívanlo. Obedezcan a Dios. Vivan rectamente y siembren en Él. Que el evangelio sea su prioridad. Y todas las cosas que necesitan para vivir les serán añadidas. Sin tristeza, sin inseguridades, sin preocupaciones. El joven rico se puso triste porque él dijo, voy a perder todas mis riquezas. Pero Jesús le estaba ofreciendo la verdadera riqueza y este joven no pudo verlo. Miren, hermanos, muchos de nosotros trabajamos muy duro y constantemente estamos preocupados, tristes. El mañana nos asusta y nos preguntamos, ¿qué será de mí cuando envejezca? ¿Dónde viviré? No voy a tener dónde vivir. No tengo dinero, me enfermaré. ¿Quién me cuidaré? No tengo documentos legales. ¿Qué voy a hacer? Yo les digo algo, que si usted es realmente un cristiano, Dios lo sacará hacia adelante. Así el mundo se ponga contra usted. Dios lo va a sacar hacia adelante. Vivir para Jesús, sembrar en el reino, priorizar el evangelio y vivir justamente hace que Dios supla todas nuestras necesidades. Y en esas necesidades están incluidas nuestras preocupaciones y tristezas. Escuchen, mis queridos hermanos, nuestra vejez puede ser muy hermosa, llena de satisfacción, llena de vida y plenitud. Dios tiene el poder y Dios es el poder para que tengamos una vejez llena de vida y de felicidad. ¿No lo hizo Dios con Job y con otros santos? Dice la Biblia que Job, después de su prueba, vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación y murió
Job, viejo y lleno de días. ¿Cuál es la clave? Vivir para Dios todos los días de la vida y ser un sembrador de bienes a todos. Si Dios lo hizo con Job y lo ha hecho con muchísimos santos alrededor del mundo, ¿por qué crees que no lo hará contigo? ¿Quieres tener larga vida y que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Miren, hace solo unos días le envié un regalo de Navidad a mi madre que vive en Cuba. Le envié 2 piernas grandes de puerco, arroz, frijoles negros, aceite de oliva, orégano, para que haga una buena cena de Navidad ahí sin que falte nada. Y entonces mi mamá me dijo: estoy muy contenta porque veo que me tienes en tu mente y corazón. Estoy muy feliz porque no porque me hayas ayudado, sino porque me tienes en tu mente. Muchas gracias, que se multiplique mucha salud. Me está bendiciendo. Voy a tener un buen fin de año, gracias mil. Y me siento feliz porque hice feliz a mi madre. Me siento satisfecho. Ella está contenta. Y me bendijo. Dice, que se multiplique en mucha salud. Alabado sea el nombre de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Entienden, hermanos, lo maravilloso que es la palabra de Dios? No se preocupen. Primera de Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿O Dios cuida de nosotros o no cuida? Y Pedro dice que Dios cuida de nosotros. Todo lo que debemos hacer es sembrar en el reino de Dios y Dios enviará la lluvia en el momento indicado. Cuando usted siembra en el reino, usted nunca perderá. Usted nunca perderá. La Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Romanos 8:32 dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios no necesita de su astucia o su sabiduría, solo necesita un corazón humillado ante Él. Por lo tanto, no esté preocupado ni afanoso por el día de mañana. El mañana está en las manos de Dios y usted está en las manos de Dios. ¿Quieres prosperidad de Dios? Haz esto y la tendrás. Miren, hermanos, no es fácil enseñar y predicar todo esto a una persona que está pasando por momentos de dificultades en la vida. Hay gente sin trabajo o se quedaron sin trabajo y no saben qué hacer. Hay gente sin hogar, sin salud, sin familias. Entonces ahí es cuando la iglesia tiene que actuar. Debemos ayudarnos unos a otros y confiar en que Dios nos va a ayudar a salir hacia adelante. Muchos no confiamos en Dios y pensamos que no somos dignos de su ayuda.
pero es precisamente esa gente a la que Dios quiere ayudar. La Biblia dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Si usted rechaza a Dios y su ayuda, usted se está enalteciendo. Si acepta a Cristo y la ayuda de Dios, usted se está humillando. Y créanme, Dios lo quiere ayudar y Dios lo ayudará a salir hacia adelante. Pero si usted se pone terco, vanidoso y arrogante, Dios lo puede humillar. Sea humilde y dependa de Dios, y Dios nos va a ayudar siempre. Y para finalizar, la Biblia dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. En la Nueva Traducción Viviente dice, levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. Los pone entre príncipes, incluso entre los príncipes de su pueblo. Alabado sea su nombre. Que el Señor los bendiga a todos y que tengan un maravilloso día. Amén.